Esa Cortés, notario público titular de la Notaría Pública número 90 del Estado de Quintana Roo, al quien le agradecemos mucho su compañía el día de hoy y bueno, que haya prestado su tiempo para esta capacitación. El licenciado es licenciado en Derecho, titulado con especialidad en Comercio Exterior y ha obtenido el premio Mérito al Estudio por parte de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Además, cuenta con una maestría en Derecho Corporativo, cuenta con un máster en Gestión Estratégica Municipal, además de diversos diplomados, entre ellos Comercio Exterior y Aduana, Derecho Notarial y Registral, un diplomado en Derecho Inmobiliario y además se desempeña como miembro de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Además, cuenta con un nombramiento como notario de Patrimonio Inmobiliario Federal. Es miembro del Colegio Nacional del Notariado, así como miembro del Consejo de Notarios del Estado de Quintana Roo, miembro de la ANADE, Colegio de Abogados Técnica y Derecho Unidos al Progreso, y miembro de la Unión Internacional del Notariado Latino. Le damos así la bienvenida al licenciado Ricardo Dehesa. Licenciado, buenos días, bienvenido. Su micrófono está cerrado, licenciado. ¿Me escuchan? ¿Me escuchó? Sí, lo escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, AMPI, por siempre invitarme y tenerme en cuenta para los cursos que siempre están impartiendo. Y bueno, pues estoy a sus órdenes para platicar sobre el terreno de ventas ejidales. Vivimos en Quintana Roo, pues, y en Solidaridad y Tulum existen terrenos, existen ejidos y estamos en una zona turística y de desarrollo inmobiliario. Entonces me imagino que esa es la idea que tienen ustedes para esta conferencia. Bueno. Lo escuchamos, licenciado. Sí. Bueno, pues primero que todo, les quiero decir que hay mucha desinformación en cuanto a las transacciones inmobiliarias en terrenos ejidales, porque tienen el temor de que no se pueda concretar con éxito las mismas. El ejido es un núcleo que dota el Estado mexicano a cierto número de ejidatarios, de gente que se congrega con fines principalmente agrícolas, ganaderos y forestales. Pero en nuestro estado, como es un estado turístico, pues bueno, se ha permitido, digamos, y hay una demanda de las tierras que se incorporan de los núcleos, del núcleo agrario, es decir, que pasan a dominio pleno, y siendo de esta manera ya en dominio pleno, el titular de las terrenos ejidales, de la tierra ejidal, le puede solicitar a la Secretaría de Reforma Agraria, al Registro Agrario Nacional, que los incorpore del núcleo agrario en propiedad privada, dándole con esto un título y con esta que avala precisamente que la propiedad privada y desincorpora esa parcela del núcleo agrario. ¿Quieren que sea una plática más bien, o quieren que exponga un tema? Y si tienen las dudas, algunas dudas y preguntas, pues me pueden ir interrumpiendo cuando ustedes así lo consideren. ¿Le parece bien? El ejido tiene sus antecedentes del ejido son desde el tiempo de los aztecas. El ejido, en la Gran Tenochtitlán, los aztecas y las 7 tribus que formaban la Gran Tenochtitlán, en el lago Anáhuac, en el bello lago Anáhuac, ahí por medio de las chinampas,
le dotaba, el soberano le dotaba a los que se dedicaban a la agricultura, porque no había muy poca tierra de los Cupulli. Capulli era precisamente, ese es el origen primario del ejido. Cuando vinieron los conquistadores, los conquistadores pues se apropiaron de todas las tierras, y por la intercepción de Bartolomé de las Casas le pidió al rey Felipe II que le dotara de tierras a los conquistados, para que puedan solventar sus necesidades alimentarias. Fue entonces que por un decreto del rey Felipe se le dotó y se formó lo que ahora se le llama ejido. Y era precisamente con esos fines agrícolas, como le comentaba en un principio. Posteriormente, pero no tuvo el origen y la fuerza y el espíritu que pretendía en aquel decreto. Años posteriores nos independizamos, y luego una revolución en donde uno de los bastiones primarios de la revolución fue precisamente las tierras que se doten a los campesinos, y que el lema, digamos, uno de los lemas de la misma revolución decía Emiliano Zapata, que la tierra es de quien la trabaja. Él y Venustiano Carranza en Veracruz, y él en Morelos, pues fueron los que promulgaron estos principios, y es donde nace la ley agraria, que es suplementaria, del artículo 27 constitucional, que el mismo que señala que la tierra es del Estado. Él es el que tendrá el dominio directo del Estado, y él dotará a los que considere para poder desarrollar y formar los pueblos. Ese es como es con el antecedente del ejido. El ejido en nuestro estado, en Quintana Roo, pues bueno, es un ejido, el ejido Solidaridad, y en Tulum ahí está el ejido Jacinto Pat, que es un ejido que está legalmente reconocido por la Secretaría de Reforma, por la SEDATU, antes Secretaría de Reforma Agraria. Tienen mucha demanda para las compras de los bienes ejidales, de los terrenos ejidales. La forma de adquisición, pues la establece la misma ley agraria, y que tiene que, como le comentaba, se tiene que desincorporar del núcleo agrario. Para eso, las tierras que se dotan a los ejidatarios, ya sean parcelas o solares, el mismo ejidatario tendrá que solicitar al comisariado ejidal, por medio de una notificación, puede ser a través de un fedatario público, que tiene la intención de ceder sus derechos a un tercero. Ese tercero, esto se da porque los ejidatarios tienen el derecho del tanto. Es decir, ellos tienen primero los derechos de preferencia para adquirir a una tierra propiedad del ejido, y de algún ejidatario a un tercero o avecindado del ejido. La forma legal para que se pueda dar esto, pues es primero notificar la intención de ceder los derechos a título oneroso o gratuito al ejido. El ejido tendrá la obligación, al comisario ejidal, el ejido tendrá la obligación de notificarle por estrados o como señale el reglamento del ejido a los ejidatarios, a sus familiares también de estas personas, o los que se consideren con derechos, puede ser concubina o su misma cónyuge, ¿no? Una vez hecho esto, tiene 30 días, si nadie manifiesta su interés, pues
podrá el ejidatario transmitir esos derechos a un tercero. Como se hace en la práctica, es el ejidatario le notifica al ejido, el ejido lo enlista dentro de sus puntos de orden del día de las asambleas, que tienen la obligación por lo menos de hacer 2 asambleas ordinarias, los ejidos convocados por el comisario a través de, como lo señala su reglamento interno, y en donde se desahogan los puntos del día, ¿no? Y en uno de los puntos del día, dentro de los puntos del día, perdón, ahí señalarán que se pretenden hacer el traslado, la cesión de derechos de cierta parcela del ejidatario que tiene la intención de esto. Ahí también es necesario, es necesario darle la calidad de vecindado al interesado de adquirir esos terrenos ejidales cuando todavía están dentro del núcleo agrario, y se le da un certificado parcelario como avecindado. Primero se le avecindará, y luego se le dará un certificado parcelario en donde será el titular de los derechos de ese predio. Posteriormente, le tendrá que notificar a la administración ejidal, es decir, al comisario y a la junta directiva, para solicitarle que quiere desincorporar el núcleo agrario y por medio de una solicitud, ellos tendrán que pedirle al Registro Agrario Nacional la desincorporación de esa parcela para sacarla del núcleo agrario y convertirla en propiedad privada, para que tenga, pues digamos, ya todo el dominio directo de la misma propiedad. Hay los contratos se tienen que ser antefedatarios, tiene que ir 2 testigos siempre en las sesiones de derechos ejidales. Bueno, ¿me escuchan? 2 testigos siempre en la sesión de derechos ejidales, y este contrato se ratificará ante un fedatario público, mismo que le darán en una copia certificada, quedará ante la asamblea ejidal y se registrará en el mismo contrato. Se podría registrar ante el Registro Agrario Nacional si así lo pidiere alguna de las partes. No es necesario, pero lo podrían solicitar, y el RAN tendría que admitir eso para reconocer los derechos a la persona que adquiere la parcela. El órgano, digamos, directo máximo de un ejido es la asamblea ejidal. Ellos son los que toman esas decisiones y son los que pueden, digamos, invalidar una transacción inmobiliaria ejidal como le comenté, por falta de alguno de los requisitos. Podría ser el no notificarle la intención para el derecho del tanto de los ejidatarios. Las operaciones podrían ser también a título oneroso o gratuito. Cuando es a título gratuito, no es necesario la notificación de derecho del tanto. Únicamente es cuando es a título oneroso. El ejido, cuando se ceden los derechos de alguna parcela y todavía no tiene el dominio pleno para poder solicitar el título, el ejido sigue siendo el titular para solicitar ese dominio pleno. Y en la práctica lo que ha sucedido es que hacen las ventas ejidales y los nuevos adquirentes pueden solicitarle al municipio
catastrar el predio que le vende el ejido. Ese catastro es un documento, la cédula catastral es un documento que le da, no es una, digamos, no le respalda la titularidad como propietario, pero sí como posesionario. Muchas veces se logra titular años posteriores donde existen ya construcciones. Entonces el ejido lo única, cuando logra obtener el título por medio del RAN, la escritura tendrá que salir únicamente como si fuera predio o que hubiera construcción. La parte que se hubiera construido, eso lo va a tener que acreditar el propietario con la terminación de obra y las licencias de construcción solicitadas en su momento al municipio, y posteriormente se tendrá para que aparezca dentro de su misma escritura, se tendrá que protocolizar la misma una vez que ya haya hecho la venta elegido, para poder incorporar el bien inmueble que ya construido dentro del terreno. Es básicamente, esa es la parte medular de la compraventa inmobiliaria de predios ejidales. Si tienen alguna pregunta, creo que es más fácil que tengamos una interacción con las personas interesadas. Me imagino que tendrán algunas dudas. Es más fácil, se me hace más fácil el poder interactuar con ustedes. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Hola, buenos días. Sí, buenos días. Sí, cuando habló de las asambleas, dijo que eran dos. ¿Con qué frecuencia son esas asambleas? Sí, por lo menos exige la ley que sean 2 asambleas ordinarias cada 6 meses, pero el reglamento interno del ejido, que es, digamos, el que rige la función del ejido del que se trate, puede convocar asambleas extraordinarias las veces que sean necesarias. Ok, muchas gracias. Y en la práctica, usualmente, ¿cuántas son las asambleas que se llevan a cabo? ¿O depende mucho de cada ejido? El ejido Playa del Carmen, que es un ejido muy dinámico en transacciones inmobiliarias, lleva 2 ordinarias y lleva las 2 ordinarias. Tiene que ir un fedatario público y tiene que ir un representante del RAN, del Registro Agrario Nacional, para que tenga la plena validez. Y hace aproximadamente de 6 a 8 asambleas extraordinarias en el año, más las 2 ordinarias, 10 por lo general. Muchas gracias. Hombre, para servir. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo preguntaba en el chat, ¿cuál es la diferencia entre la parcela y el solar? Sí, la parcela, el solar es de las que no han sido elegidos, no les ha dado un fin, digamos, ¿no? Porque el ejido puede darles fines, digamos, agrícolas al ganaderos, o algún fin por el crecimiento demográfico del lugar donde esté elegido. Le puede dar un fin inclusive para núcleo de asentamientos humanos. Entonces el solar todavía no tiene esa figura. Son terrenos que no se les han dado esa característica y son del ejido, y elegido por el crecimiento del ejido y porque así lo creen conveniente dentro de su reglamento, se dotan cada determinado tiempo a los ejidatarios de terrenos, unos solares y unos aparcelados.
¿A qué se refiere cuando dice ya parcelado? Parcelamiento es cuando ya se fraccionó y le da una parcela determinada a cada ejidatario, ¿no? Que se le dotó de un título, digamos, de una parcela de determinadas hectáreas, se fracciona y se divide entre todos los miembros del ejido, entre todos los ejidatarios. ¿Y esto de solar urbano, qué quiere decir? Porque lo Solar, usan mucho. sí, solar urbano es cuando ya va a ser destinada precisamente para un núcleo de población. Eso ya primero le dan esa denominación y posteriormente el mismo ejido a través de la asamblea le solicita a la Secretaría de Reforma, al Registro Agrario Nacional, que lo se incorpore y se convierta ya en propiedad privada. Es lo que les comentaba. Tendría que, primero le dan una característica y luego, pero sigue perteneciendo al ejido y sigue rigiendo la ley agraria, no el fuero común. Eso lo tendría que solicitar en su momento el mismo ejido. Es por eso que les comentaba hace unos momentos que el ejido muchas veces celebra contratos, pero los títulos salen posteriores y en los mismos contratos que celebró, los titulares de estos ya registraron ante el municipio sus propiedades, tienen cédulas catastrales, inclusive ya tienen edificaciones, y cuando llega el título, porque no depende de la voluntad del ejido, sino más bien es un trámite que se tiene que hacer ante la Secretaría, cuando llega el título, pues el ejido lo único que puede hacer es escriturar el predio. ¿Cómo los titulares del predio tendrán que, para que tengan el respaldo de esa propiedad, pues posteriormente, primero tendría que tener todas las licencias de construcción y terminación de obra y luego posterior a la escrituración, hacer una protocolación de esta para que en el folio electrónico del registro público ya aparezca la propiedad. ¿Y cómo sacas una licencia de construcción? ¿Se puede con el título, con la posesión? Sí, sí. La ley de catastro estatal señala que toda persona que tiene posesión o propiedad de un bien inmueble puede catastrarlo. Es decir, no es necesario que tengas la propiedad para que el municipio te reconozca te catastre el bien inmueble. Entonces, con la posesión te dan una clave catastral, ¿es correcto? Así es, con la posesión, si tienes un documento que respalde el origen de la posesión, te puedes pedirle a la autoridad municipal la que te catastre el mismo. Y esto es asegurándose que hicieron un acta de asamblea antes de darte esa posesión y que todos los ejidatarios rechazaron este derecho de tanto. ¿Esa es la manera segura de hacerlo o hay algo más que tenemos que hacer? Sí, la realidad es que el derecho del tanto se tendría que, la ley lo exige que tiene que solicitarlo el ejidatario como lo señalaba yo hace rato, a través de un fedatario al comisario ejidal y a su vez tendrá que notificarle a todos los ejidatarios. En la práctica, en las asambleas ordinarias y en las extraordinarias, como tiene mucho dinamismo en nuestro estado las compraventas de terrenos ejidales, pues simplemente le enlistan todas las transacciones inmobiliarias que se den de los ejidatarios y lo votan en la asamblea ordinaria o de la que se trata o una extraordinaria. Por eso es importante que el contrato sea ante dos testigos, que sea ante un fedatario y que sea
registrado en la asamblea ejidal a través del ejido. Es decir, se lleva a la comisaría se le da una copia del contrato y en la próxima y lo enlista en la asamblea que venga, ya sea ordinaria o extraordinaria. Eso es como primer punto, digamos, para que tenga la seguridad el adquirente de la posesión, ¿no? Posteriormente tendría que pedirle catastrarlo. Muchas veces ya están catastrados por la misma, aunque no tienen título, elegido en muchos casos tienen ya las cédulas catastrales a nombre elegido y siguen saliendo a nombre elegido hasta que se hacen este tipo de contratos. Ok, entonces registrando el contrato con la asamblea ejidal ya no hay de que viene el pariente y te quita el terreno, porque eso es el temor de las personas que quieren comprar un ejido. Sí, no, esa es la manera segura y legal que permite la ley para que terceros adquieran terrenos ejidales. Y es cierto que es nada más para mexicanos, ¿verdad? ¿No pueden los extranjeros adquirir estos derechos o sí se puede? Es solamente para mexicanos, pero también permite la ley que lo adquieran sociedades mercantiles. Es decir, una sociedad mercantil puede estar conformada también las sociedades mercantiles se rigen por una ley federal que no es agraria, que no es la ley agraria y permite que dentro de las sociedades, dentro de los socios puede haber extranjeros. Ok, gracias, porque ya yo había oído que las compañías no pueden adquirir derechos, solo las personas físicas. No, también las sociedades mercantiles. Ok, gracias. Las órdenes. Disculpe, relacionado a lo anterior, ¿el registro del contrato de cesión en la asamblea ejidal se hace solo durante las asambleas ordinarias o extraordinarias o es un trámite que la asamblea ejidal puede hacer en cualquier momento? No, lo tienen que hacer a petición del ejidatario y de los interesados. Si hay, primero lo solicita los contratantes, lo solicitan a la comisaría y ellos lo enlistan dentro de la próxima asamblea, lo enlistan como uno de los puntos del orden del día. Con esa notificación que se le hace, le comentaba que en la práctica así lo hacen los ejidos actualmente, pero con la misma notificación, si nadie en 30 días exige el derecho de preferencia o derecho del tanto, pues queda firme el convenio. Pero pues prácticamente cuando se le solicita al comisario, el comisario lo enlista, eso es una práctica muy común porque en nuestro estado, pues es un estado que el segundo ovación es el inmobiliario, después del turismo, y pues bueno, es una práctica muy común en los ejidos en Quintana Roo. Muchas gracias. Entonces, se notifica a la asamblea y si en 30 días nadie dice nada, queda firme, aunque no haya pasado por la asamblea, ¿correcto? Sí, porque sí, exactamente. Si no hubiera asamblea, en 30 días, por alguna situación, no se podía llevar a cabo una asamblea o no convocara, porque así lo cree conveniente la misma administración ejidal, la comisaría, pues en 30 días que le tendría que alguien notificarle de la misma manera a la comisaría el derecho de preferencia. Si no pasa nada, queda firme. Perfecto. ¿Y cuál es el riesgo entonces? Porque hay tanto desconocimiento que uno nunca termina de saber cuál es el riesgo de comprar ejidal, ¿no? Con esta sesión con el contrato de cesión de derechos, a los 30 días de que quede firme o ya que sea registrado en la asamblea, ¿cuál es el riesgo por el cual uno puede perder la posesión de la tierra?
Bueno, la realidad es que todos los contratos son documentos que avalan derechos preferentes, pero todos los contratos, inclusive una escritura, puede tener un riesgo. Básicamente, el riesgo, pues es el riesgo que puede tener cualquier otro contrato, que lo tilden de error, de dolo, que lo tilden de falsedad del mismo, pero eso entre los contratantes, no sé terceros. ¿Me explico? Más o menos, pero si puedes explicar un poquito más para ver si lo entendí bien, lo súper agradecería. Todos los contratos son documentos que respaldan derechos que en el mismo documento se plasma, pero no quiere decir que con tener un contrato ante un fedatario, no una de las partes lo pueda tildar de falso, de falsa su firma. Puede demandar la nulidad del mismo, pero ese es un conflicto entre particulares, entre los contratantes. Ese podría ser uno de los riesgos. Ok, ¿y por qué motivo lo pueden tratar de falso o de tratar de nulo? Suele suceder hay contratos, no sé, por algún tema del mismo pago, que no le pague, que no cumplan con el pago que estipulado en el mismo contrato, pues, o que no sea una suplantación de alguna de las partes, o no puede ser a través de un mandato, que es decir, un poder, tiene que ser de manera directa la firma de los contratantes. Puede haber muchos casos, digamos, ¿no? Pero eso es, si los contratantes, por eso la forma es notificarle a la Asamblea Ejidal, porque la Asamblea Ejidal avala esto, tiene que ser de 2 testigos. Pero los contratos, cualquier tipo de contrato, los contratos civiles, pues pueden tener alguna diferencia entre los contratantes y se pueden ir a algún tipo de procedimiento judicial. A eso me refiero, que los contratos, lo único que te avalan, lo que se plasma, pero cualquiera lo puede tratar, de cualquiera de las partes, lo puede tratar de invalidar por intereses. Ricardo, buen día. Ok, gracias. Además del contrato, ¿hay algún otro documento que respalde la posesión? Sí, cuando ya están aparceladas, cuando ya son parcelas, te dan un certificado parcelario al ejidatario. Ese certificado parcelario es el que cede al tercero. Primero, en ese caso, tendría que darle la calidad de vecindado la misma asamblea el mismo ejido en las asambleas que he señalado, y el mismo ejido solicitará al Registro Agrario Nacional la baja, digamos, de esa parcela, de ese certificado parcelario de fulano de tal, y que le dé de alta el certificado parcelario al titular nuevo, al que haya adquirido los derechos. Ese es otro documento, y ese es un documento que te da la autoridad agraria. Gracias. Qué bueno que tocas este tema. Quiero hablar un poco al respecto. Ese certificado parcelario, posteriormente, el titular de ese certificado puede pedir la desincorporación del núcleo agrario a través de propiedad privada, como al mismo Registro Agrario Nacional. ¿Alguna otra pregunta? Digamos que una vez que ya, buenos días, digamos que una vez que ya hayamos pasado todo ese proceso y que, bueno, se tiene el título, ahí hay un procedimiento adicional
para pasar de ejidal a un residencial, ¿correcto? A propiedad privada, exacto. Cuando ya les comentaba que primero las tierras todas pertenecen al ejido, y las que se doten a los ejidatarios son las que se pueden desincorporar solicitándolas estas al Registro Agrario Nacional. Se pagan derechos de los mismos, y el mismo el Registro Agrario Nacional les otorga títulos. Por eso les comentaba que es muy frecuente que se celebran contratos de terrenos ejidales. Las personas construyen una vivienda, y cuando llega el título posteriormente, pues el ejido lo único que te puede escriturar es el predio, porque él no te vendió la casa. La casa la vas a acreditar con las licencias de construcción y con la terminación de obra, y inclusive va a cambiar la cédula catastral, porque va a decir casa habitación. Correcto. Y aproximadamente para pasar de un terreno ejidal, anteriormente sabemos que eran como 10 años, se tardaba una eternidad. Ahora más o menos, ¿cómo es el procedimiento y cuánto tarda aproximadamente? Pues lo hace el ejido, esa solicitud del ejido, y puede tardar, digamos, no tiene un término, digamos, pero lo que he visto que titulan, sacan los títulos una vez que se solicitan, máximos de 6 a 7 meses aproximadamente. Okay. ¿Y hay algo así como importante que debemos saber para ese procedimiento? Porque bueno, he sabido casos que si no cumplen con ciertos datos o no lo hacen, digamos, todos los requisitos que se necesitan para pasar de ejidal a propiedad privada, residencial, ¿cuáles son los requisitos, digamos, que debemos contemplar para saber que efectivamente va a salir en aproximadamente 7 meses y no se retrase más? Bueno, como ustedes saben, pues las autoridades, pues eso es en todo tipo de autoridades, no nada más la agraria, pues es dependiendo de la carga de trabajo de las autoridades, en los juzgados, en fiscalía, en las autoridades municipales, pues nunca nos dan un término, un tiempo exacto, pero más lo que yo he visto en la práctica tarda aproximadamente, una vez ingresada la solicitud al Registro Agrario Nacional, tarda de 6 a 7 meses. Gracias. No, hombre. Ricardo, una pregunta. Una vez que ya se escrituran, ¿qué tipo de suelo o qué densidad tienen? O sea, lo pregunto por los desarrollos grandes que están justo ahí en Tulum. Y eso tiene que ver con la ley de asentamientos humanos y con el PUE de cada municipio. Dependiendo de dónde esté ubicado, digamos, la propiedad, tiene un uso de suelo que el mismo municipio le otorga. Pero eso lo que yo siempre he recomendado antes de adquirir una propiedad, ir a desarrollo urbano y preguntar qué uso de suelo está dentro porque el PUEL es el plan de ordenamiento territorial del municipio, y ahí les tienen la obligación las autoridades, son funcionarios públicos que tienen la obligación de notificarle al ciudadano una petición. Lo pueden hacer de manera formal, solicitando al director de desarrollo que le den el uso de suelo de este predio ejidal o de esta parcela ejidal, que si está dentro del PUED les van a decir qué tipo de suelo, qué densidad y qué uso de suelo. Luego hay mucha gente que aprovecha y construye sin ningún permiso ni nada, precisamente porque es ejidal,
eso luego se regulariza y ya te dan la licencia y te multan o algo, o porque todo el mundo dice, construye ahorita lo que quieras porque es ejido. Eso aquí en Tulum se da muchísimo. Sí, la realidad es que se da porque lo permite la misma autoridad. Lo que yo siempre recomiendo que primero se catastren, saquen su cédula catastral y si quieren construir, le- no les tienen, tendría que pagar los derechos, las licencias de construcción y de obra, pero no entiendo por qué lo hacen de esa manera. De esa manera corren muchos riesgos, corren el riesgo de que les puedan inclusive esté construyendo, pues cancelar ¿cómo se llama? La construcción y ponerles alguna sanción, alguna multa que les va a ser más caro que pagar las licencias de construcción. Y por ejemplo, en Muyil ahorita yo veo, no sé, tal vez sí hay, yo no lo sé, no hay un poet de Muyil y entonces todo el mundo está haciendo lo que quiere ahí. Sí, pues pues hacen lo que quieren, pero al margen de la ley, de la ley. Entonces, en cualquier momento puede ir la autoridad y clausurar ¿cómo se llama? La construcción. La autoridad puede inclusive ordenar la demolición demolir un bien inmueble, si lo considera. Ok, gracias. ¿Más preguntas? Comentaba que dentro del proceso para que la persona que es como digamos el comprador luego pueda obtener los derechos, se debe ser avecindado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es este proceso? ¿Quién se lo otorga? ¿Es un papel? Sí. ¿Cómo se logra eso? Cuando cuando no es ejidatario y va a adquirir tierras ejidales y ya son parcelas, o sea, ya están destinadas, ya están aparceladas estas tierras, le tienen que dar el carácter de vecindado el mismo ejido a través de la asamblea. Con ese, básicamente se hace al mismo tiempo. Se solicita el carácter de vecindado y se presenta cuando se presenta el contrato de compraventa de esa parcela. Es lo que yo le comentaba, que cuando ya y les comentaba que una vez teniendo estas dos, se solicita al RAN que se dé de baja ese certificado parcelario del ejidatario que le vende y se dé de alta al nuevo. Pero para que se salga el certificado a nombre de esta persona, tiene que tener el carácter de vecindado que previamente se llevará a cabo en la asamblea ordinaria o extraordinaria. Entiendo entonces que es como un nombramiento y es un papel más, nada más, en donde se menciona que, por ejemplo, Vanessa Ríos ya es avecindada de Jacinto Pat, punto. Ya es de Jacinto Pat y la parcela que te vende el ejidatario, te van a dar un documento que diga de un certificado parcelario que posteriormente... ¿Y cualquiera puede ser avecindado? O sea, sí. Nacional, extranjero, cualquier edad, no hay ningún requisito. No, el requisito es que se solicite ante la asamblea y que se lleva en la asamblea, ¿no? Pero cualquiera puede ser mexicano, avecindado. Entonces, extranjero, ¿no? Extranjero no. Okay. Extranjero le comentaba que a través de una sociedad mercantil puede adquirir. Ok, gracias. Otra pregunta, cuando hay esta transmisión
o esta cesión de derechos, ¿hay pago de impuestos sobre la renta o algo que deba pagar el ejidatario? El primero, cuando se desincorpora del núcleo agrario y le otorgan el título, esa primera enajenación está exenta del impuesto de la renta. La primera enajenación. Es decir, si sale un título por una parcela de 5 hectáreas, si subdivide el ejidatario en 2 escrituras públicas, la primera que haga va a estar exenta, la segunda pagará lo que, pues la tasa de la renta. Y para la persona que quiere obtener los derechos, ¿cuáles son los costos que debe considerar? Porque sabemos, por ejemplo, que para una propiedad privada, pues del importe de la propiedad, pues le estimamos más o menos un 6% de gastos de cierre. En este caso, una persona que desea obtener derechos de tierra ejidal, ¿cuáles son los costos asociados? Sí, pues se paga unos derechos al ejido una vez que se haya logrado la desincorporación, que se llaman derechos de escrituración. El ejido tendrá que dar la carta de instrucción al fedatario y se paga por metro cuadrado. Le paga dependiendo del ejido. En Playa del Carmen, si no me equivoco, creo que son, me acuerdo, creo que son, no tengo el dato, no quiero dar un dato que no sea, pero ves por metro cuadrado te lo cobran. Eso lo tendría que, lo podrían preguntar primero al ejido cuánto cobran por derechos de escrituración. ¿Y sería ese costo más lo que cobra el fedatario o ya Sí. es como uno total? No, es que eso es como todavía no van a celebrar, todavía no van a firmar la escritura, sino lo que celebran es un contrato en donde le otorgan derechos a ustedes. Cuando me refiero a cuando vayan a titular ya, cuando ya salga el título y ya vayan a escriturarles. Cuando les vayan a escriturar es cuando pagan los derechos de escrituración. Gracias. Ricardo, disculpa, ¿uno podría formar parte de cuántos ejidos? ¿Uno, perdón? ¿Cómo? Hasta uno podría formar parte de diferentes ejidos o nada más de uno solo. O sea, se refiere ¿te refieres a que sean ejidatarios en diferentes ejidos? No pueden. Exacto, ¿no? No, Solamente podría formar parte de uno. sí, claro. La calidad de ejidatario nada más puede ser de un solo ejido. No puede ser ejidatario de varios ejidos, porque uno de los, el espíritu del artículo 27 y de la creación y de la ley agraria y de la formación del ejido es precisamente, como les dije, los fines son agrícolas, ganaderos o forestales. Entonces no puedes, se supone que son para trabajar las tierras, es el espíritu del legislador, dotarles a las personas de tierras para que las trabajen y tengan un modo de vida. Pero eso aquí ya se perdió al 1000% porque no son ni agrícolas, ni ganaderas, ni forestales. Todo mundo construye. Eso no te quita derechos ejidatarios, no afecta a tu derecho como ejidatario. No, la realidad es que les comentaba que hay muy pocos municipios en nuestro país, muy pocos, perdón, ejidos en nuestro país, como los que existen en Quintana Roo, que básicamente son Residenciales al 1000. son casi no al 1000, pero sí casi todo lo fraccionan para ventas de bienes inmuebles, ¿no? Pero tienen que
el ejido también se puede a solicitud o por alguna, cuando ya no cumple el fin del mismo, se puede solicitar la desincorporación como ejido. Ok. En el ejido, digamos, Playa del Carmen, o en el ejido o Casito Pat, pues todavía hay muchas tierras que se van a dotar a los mismos ejidatarios, y por conveniencia los mismos no siguen teniendo esa, digamos, esa figura de ejido. Tienen muchos beneficios como ejidatarios. Entonces lo hacen más bien por conveniencia de los mismos ejidatarios. Entonces no te afecta que te digan, te quito tu ejido porque no es ni agrícola, ni forestal, ni ganadero. O sea, eso no pasa. No es la un ley, riesgo, pues. la ley lo prevé, no ha pasado, pero la ley está prevista O sea, en la sí ley. puede pasar. Sí podría pasar, por supuesto. Gracias. Nunca ha pasado, pero sí podría pasar. Ok, gracias. Hola, tengo una pregunta. Perdón, no te escucho bien. ¿Me escucha? No te escucho bien. No, ¿así ya? ¿Mejor? Ya un poco mejor, sí. Ok. Mi pregunta. Este es un contrato de compraventa de posesión de estas grandes hectáreas, parcelas, de esta tierra. Okay. Perdón. ¿Cuánto? ¿Un contrato de compraventa de qué, perdón? Para la adquisición de la ocupación de estas parcelas, hectáreas, lo que sea. ¿Cuándo las paga? Porque pues, entonces puede dar un primer pago, y a los 30 días, cuando ya te aseguren que nadie más va a venir a pedirla y te den tu carta de vecindad, y puedes pagar el 100%, o sea, el resto, o cuando se liquida. Cuando es mejor liquidar este dinero, porque, bueno, ya está habido muchas hectáreas y ejidos una vez, se venden 2, 3, 4, 5 veces. Sí, te escuché un poco mal, pero entiendo que lo que quieres, tu duda es cuándo pagar el contrato que celebren, ¿no? Para Así que tengan es. seguro. ¿Eso es? ¿Esa es la pregunta? Sí, así es. Sí, mira, el contrato pues es la voluntad de las partes. La suprema ley de los contratos es la voluntad de las partes. Cuando lo establezcan los contratantes, pueden pagarle ¿cómo se llama? En parcialidades, como si ustedes lo creen conveniente, y a seguridad de ustedes, pues eso es lo que vale, es el mismo contrato. Lo podrían estipular que paguen una parte a la firma del contrato y otra una vez que se haya celebrado la asamblea. En las parcelas se hacen las sesiones de derecho de dos testigos, se lleva al ¿cómo se llama? Eso es como lo hacen comúnmente. Ante dos testigos se lleva al RAN, a la comisaría, perdón. En la comisaría solicita al RAN la baja de esa parcela de tal ejidatario y solicita la alta del nuevo vecindado, y eso, pero en casos que he visto, pagan una parte cuando se celebra el contrato y otra parte cuando llega el certificado parcelario. Ok, muchas gracias. Gracias. Sí, en la orden. Licenciado, ¿me escuchas? Sí, claro. Es que parece que estaba mal mi micrófono. Mira, tengo un caso muy particular. ¿Cómo regularizar la cesión de derechos de posesión de una fracción de una parcela de área común?
que en privado el ejido decidió repartirse parte del área común de todo el ejido entre los ejidatarios, pero esto no lo elevaron al RAN, sino solamente fue un acuerdo interno que ellos sí están respetando. Pero a la hora de regularizarlo en el RAN, pues probablemente no tengan ese antecedente y no lo validen. Entonces, esa es mi pregunta. Sí, escuché. Lo pueden en la próxima asamblea lo pueden enlistar para darle la validez y solicitarle posteriormente a la autoridad la comparación para la titulación, pero las asambleas, digamos, si no llegaron en su momento, o no la han celebrado, a interés de las partes lo pueden solicitarle al comisariado para que en su próxima asamblea la ponga dentro de los puntos de orden del día. Ahora, si es una fracción de una parcela preasignada al ejidatario, ¿habría que subdividir previamente para poder ceder los derechos de esa fracción? Sí, lo que ha sucedido es que en un principio tenía mucho desconocimiento las mismas administraciones ejidales y vendían con una subdivisión no autorizada y sin título. Cedían los derechos. Lo que hacen, y en muchos casos ya está afectado porque ya está vendido, ya hay hasta colonias ahí, ya tienen, digamos, cédulas catastrales, todos los que habitan en esa parcela. Cuando llega el título, la autoridad, el ejido le solicita a la autoridad municipal el área afectada, que cuenten con las cédulas catastrales, que se haga la subdivisión de los mismos. Esas subdivisiones, el título saldrá a nombre del ejido y el ejido les escriturará a cada uno de ustedes. Pero tienen que tener, por eso decía yo, que pueden acudir ante la autoridad municipal a pedir que sea catastrado el predio. Ese para tener un documento que les dé preferencia sobre la posesión del bien inmueble. Ok. Y el contrato de ¿cómo le llaman el contrato que tiene validez de 30 años para proteger a un exactamente. ¿Ese no le da validez también del derecho de la posesión? Sí, porque ese es el usufructo. Lo que le ceden son los derechos, porque como no te vienen el dominio todavía, les están cediendo los derechos que tienen sobre ese bien inmueble, ejidal. Hasta que obtienen el dominio es cuando ya les pueden, se incorpora del núcleo agrario, decía yo, y ya se rige por el fuero común, el Código Civil, y no la ley agraria. Ya eso podría ser la estructura. Sí. Entonces, definitivamente usted recomienda para garantizar la posesión de un avecindado, el que primero saque su cédula catastral antes de obtener un contrato de usufructo. No, es que el contrato, el usufructo es lo que tiene, son los derechos del ejidatario para celebrar ese contrato. El uso y disfrute del bien inmueble. Se lo celebra y le da ese usufructo a ustedes en el mismo contrato. Son cosas distintas. Este contrato le va a dar, la autoridad municipal le va a solicitar a usted que acredite cómo tiene el usufructo de ese bien inmueble, el uso y disfrute. No tiene la propiedad, pero tiene el usufructo, tiene la posesión, lo puede usar y disfrutar. Esto es lo que va a pedir usted a la autoridad que le catastre. Para eso le va a pagar, le tiene que pagar los derechos y va a tener que pagar año con año.
A la autoridad le conviene cuando ya son, cuando están en áreas urbanas. Cuando no están en áreas urbanas también les conviene, pero digamos que los obliga, porque puede exigirle ya la comunidad que viva dentro de esa región, por llamarlo de alguna manera, que le lleve los servicios los servicios municipales a la misma región. Muy bien. Pero son cosas distintas. Si es necesario, sí. Son cosas distintas. ¿Puedo visitarlo para ver el asunto ya en particular? Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Pero el contrato que cerró usted, ese contrato, digamos, ya está validado por la asamblea de alguna manera. Es pregunta. ¿Ya, no es el que dice que no se llevó a cabo la asamblea? No, sí se llevó a cabo, sí se firmó, pero no se protocolizó en el RAN, la delegación. No importa, pero ya lo llevó la asamblea, ya es conocedora, los ejidatarios ya son conocedores. Sí. Ya le otorgaron el uso y disfrute de ese bien inmueble que celebró en el contrato. Esa pues asamblea, solamente la posesión. Sí, porque todavía no tiene el dominio. Esa asamblea tiene que ser registrada ante la autoridad, ante el Registro Agrario Nacional, y posteriormente solicitar el ejido, solicitar la desincorporación del núcleo agrario para que le otorguen el título, y tendrá que hacer, si ya están afectados, pues tendrá que solicitar a la autoridad que se haga la subdivisión, toda vez que ya están afectados esos terrenos. Se hace es administrativa, la subdivisión, y muchas veces el ejido, no le cobran al ejido en muchos de los casos, porque la gente ya está pagando predial. Entonces, el ejido lo único que hace, como es que el que tiene el interés jurídico le solicita a la autoridad que haga la subdivisión para poder escriturar a cada uno de los posesionarios. De acuerdo. Sí, quedó muy claro. Muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, disculpe, porque, perdón si es algo muy básico, pero me confundí con los términos dominio, uso y disfrute y cesión de derechos. Sí, el usufructo, que es el uso y disfrute del ¿cómo se llama? Del bien inmueble. Y el dominio es cuando ya puede, digamos, venderlo. Cuando tiene derechos, nada más puede usarlos y disfrutarlos. Y cuando tiene el dominio, ya puede hacer un traslado de dominio o una venta, una compraventa, como señala el Código Civil. Entonces sería el uso y disfrute es cuando tengo la cesión de derechos y con el dominio es cuando yo tengo el título, ¿no? Exacto. El uso y disfrute es el usufructo. Jurídicamente se llama así. Usufructo, que es el uso y disfrute de un bien inmueble. En este caso. Muchísimas gracias. Con gusto. Entonces, ¿cómo venden o sea, tú puedes vender tus derechos de usufructo, entonces, sin tener el título, que es lo que están haciendo ahora, ¿verdad? Sí, son cesión de derechos, por eso le comentaba. Son cesión de derechos, pueden ser a título gratuito o a título oneroso. Oneroso es con una compensación. Tiene que necesariamente tiene que tener, exige la ley, 2 testigos y preferentemente que sea ante un fedatario público. Ese contrato, como les comentaba, lo tienen que llevar a la asamblea y la asamblea lo tiene que listar en su próximo, al comisariado, y el comisariado lo tiene que listar en su próxima asamblea. Gracias.
¿Alguna duda? Quiero decirles que nosotros somos pioneros, nuestra ley agraria, somos pioneros a nivel mundial sobre este tipo de fracciones que se dotaban a los que se dedicaban de tierras para uso agrícola, ganadero, forestal. Luego nos copiaron, es la primera constitución social del siglo XX, y hay muchas constituciones, se estableció en el artículo 27 de eso, de la misma constitución, y posteriormente muchas constituciones de otros países fuimos un ejemplo para nuestra constitución, la replicaron en sus países. ¿Alguna otra pregunta? ¿Podemos consultar, hay algún como, no sé, una guía de los pasos? Porque la verdad que no alcancé, o sea, traté de escribir lo más que pude, pero no sé si hubiera alguna presentación que nos pudiera compartir o algún, pues sí, como una guía para, caso de que nos hayamos perdido de algo. Claro que sí, se la voy a hacer llegar a través de AMPI. Les voy a hacer llegar un texto con todos los fundamentos jurídicos para que ustedes tengan una guía de qué es lo que pueden hacer para poder, más bien para que asesoren a sus clientes. Muchas gracias. Ricardo, buenos días. Buenos días. Oye, una consulta, bueno, efectivamente, sumando lo que dice Vane, ¿nos podrías nada más repetir rapidísimo, sin indagar en cada punto, pero los pasos rapidísimos a seguir justamente de todo el proceso para la titulación de una tierra ejidal? Sí, claro. Bueno, primero, pues tienen que celebrar un contrato ante dos testigos. El ejidatario tiene que acreditar que es titular de esa parcela cuando lo vende el mismo ejidatario, o cuando lo vende directamente el ejido, pues también es ante dos testigos y tiene que ser ese contrato ratificado ante un fedatario. Ese mismo contrato tiene que ser enlistado entre los puntos de orden del día de la próxima asamblea de que se trate, ya sea ordinaria o extraordinaria. Por ley, necesariamente los ejidos tienen que celebrar 2 ordinarias y las extraordinarias que crean convenientes los mismos ejidos. En nuestro estado, en Quintana Roo, pues las 2 ordinarias siempre las han cumplido, y por lo menos celebran 2 o 3 extraordinarias. Entonces, asegurarse de eso cuando lo vendan directamente elegido, cuando sea cesión de derechos parcelarios, compraventa de ese certificado parcelario, tienen que solicitarle a la asamblea ejidal, al comisariado ejidal, que le desincorpore, le pida, perdón, al registro agrario nacional que desincorpore a esa ejidatario que era titular de esa parcela, y que le den y que salga el nuevo certificado a nombre del comprador, una vez que se haya reconocido la calidad de vecindado también en la próxima asamblea. Es básicamente eso. Y tiene que ser siempre, pues, ante un fedatario público, porque el fedatario público es el que va, digamos, hace rato preguntaba que cómo podría tener un conflicto cuando se firma un contrato. Pues los contratos que se firman ante fedatarios públicos son prueba plena. No se pueden tildar de falsos porque se firman ante la fe de un fedatario público. Un juez los toma en esa calidad, y así se llama jurídicamente, prueba plena.
Disculpa, Ricardo, ¿cuál es la diferencia entre una constancia de posesión y un certificado parcelario? Sí, el certificado parcelado te lo da la autoridad y la constancia de posesión te la ha elegido. A través de la misma asamblea, claro. ¿Me explico? El certificado te da el Registro Agrario Nacional, que es la autoridad. Y la constancia de posesión te la da elegido una vez que lo haya acordado en la misma asamblea. Pero comentaban que si corren 30 días y no se ha dicho nada en contra, entonces, ¿cómo sucede ese? Queda firme. Eso es lo que exige la ley, pero en la práctica le llevan el mismo contrato, se le notifica al comisario, el comisario lo enlista y lo pone dentro de los puntos de orden del día. O sea, eso es lo que se hace en la práctica. La ley dice que tiene que notificarle al comisario, el comisario tendrá que notificarle a todos los ejidatarios y todos los ejidatarios tienen 30 días para solicitar el derecho de preferencia. Si en 30 días no se manifiestan, queda firme el convenio, el contrato. Así lo exige la ley. En la práctica, pues por economía, digamos, de procesos, pues se le notifica al comisario y el comisario le lista. Y ya es como un acuerdo que tienen los ejidatarios. Hace un momento, una persona aquí comentó que ya se desvirtuó el propósito elegido porque ya se dedican a fraccionar y a ventas inmobiliarias cuando no es el fin del ejido, ¿no? Pero precisamente por esto que se da aquí en nuestro estado, lo hacen de manera muy práctica. Se le notifica, se hacen entre dos testigos, el fedatario, se le notifica al comisario y lo enlista. Se da por hecho eso. ¿Y qué pasa si por alguna razón hay alguien de los ejidatarios en contra en esos 30 días? Bueno, si hubiera alguien que no en contra, sino más bien quisiera adquirir por derechos preferentes eso, pues lo tendría que solicitar al comisario y el comisario y esa, digamos que compraventa de esa cesión de derechos tendrían que ser como exige la ley por derechos preferentes al ejidatario. Nunca ha pasado porque ellos también, los mismos ejidatarios están en la práctica de vender sus propiedades. Entonces, es como un acuerdo que tienen en Quintana Roo, me refiero, los ejidos de Quintana Roo, porque son muy pocos los ejidos en Quintana Roo que se dedican al fin del propósito que exige la ley agraria. Ricardo, dos preguntas más. ¿Se requieren igual licencia de construcción para los terrenos ejidales? Y otra preguntita, ¿cuáles son los pros y contras de invertir en terrenos ejidales? Mira, hace rato también escuché de algunos de ustedes que decían que en Muyil, creo, construyen sin licencias. Sí, yo les recomendaría que siempre se catastren y siempre soliciten su licencia de construcción, paguen su licencia de construcción y soliciten la terminación de obra una vez que se haya terminado la misma. Eso les va a dar, les va a quitar dolores de cabeza una vez que que les puedan escriturar elegido a ustedes. Eso es por una parte, ¿no? La otra pregunta era, ¿qué tan riesgoso o cómo? ¿Cuál era la segunda? ¿Cuáles son los pros y las contras de invertir en terrenos ejidales? Pues bueno, los pros es que puedes negociar con el ejidatario los precios, digamos, ¿no? Porque todavía te está dando, te está cediendo derechos, pero todavía no te está dando el dominio. Y los contras es el tiempo, porque no depende
de la voluntad del ejido, sino de la carga de trabajo de la autoridad de desincorporarlo del núcleo agrario para que salga el título y les puedan escriturar. O en el caso de la parcela, para que les salga el título, una vez que tengan el certificado, para que les den el título a ustedes, ¿no? Que ese es digamos que el contra. Pero en seguridad jurídica, digamos, seguridad jurídica tienen la misma seguridad jurídica porque están cediendo los derechos conforme lo exige la ley. O sea, no, si lo hacen conforme lo exige la ley, no tienen, digamos, tienen la misma seguridad jurídica que celebrar cualquier otro contrato. Ok, muchas gracias. Sí, ahí también habría, quiero también tocar sobre, si ustedes compran un terreno ejidal para, digamos, para hacer un desarrollo inmobiliario, ahí se van a, el contra sería el que todavía no podrían celebrar los contratos de compraventa ni pedir una licencia de condominal, un régimen condominal, porque todavía no tienen la titularidad, el dominio del bien inmueble. Ese sería un contra también. ¿Una pregunta más? Sí, disculpe. Adelante. Adelante. No, las damas primero, yo pregunto después. Gracias. Bueno, ya suponiendo ahorita que acabas de comentar que si es para un desarrollo, obviamente pues tiene que pasar por otro procedimiento para que ya tengan, me imagino, o sea, como un régimen de propiedad privada, residencial o etcétera. Y a partir de ahí, supongamos que la parcela o el terreno tiene suficiente densidad como para hacer, no sé, vamos a poner por ejemplo, no sé, 10 casas. Entonces, a partir de ahí, aproximadamente, ¿cuánto es el costo por metro cuadrado para hacer lotificaciones o cómo funciona? Para subdividir, ¿tú dices? Ajá, sí. No, eso dependiendo de la superficie, se tiene que pedir al municipio, al desarrollo urbano, la lotificación y te cobran por metro cuadrado, te cobran un derecho, depende del municipio, el pago del metro cuadrado. Se hace un levantamiento topográfico, se tienen que dejar áreas de donación al mismo municipio y los lotes 20% y los demás, lo que quede de la superficie total es lo que se puede lotificar. ¿Qué tal el 20%? ¿A qué te referías? Se le da al municipio, se le otorga al municipio. ¿Sí? Ok, como donación al municipio, 20%. Luego aparte, la zona dependiendo de la densidad, una reserva y el resto ya se puede notificar. Pero es que eso es un caso específico, o sea, tendría que ver primero qué uso de suelo tiene, qué densidad. Eso es un trabajo que tendrían de investigación que tendrían que ser previo a enlistar una propiedad, si ustedes lo que quieren es vender eso. Yo les diría que le pidan al ejidatario, digamos, si es el que quiere que ustedes vendan esa propiedad, pues le pidan mínimo eso. Si es parcela, certificado parcelario, que él mismo solicite al municipio qué uso de suelo y qué densidad tiene el predio, y con esos 3 documentos ustedes
van a tener la seguridad de enlistarlo en sus oficinas y de poderlos publicitar para la venta. Gracias. No, con gusto. ¿Qué pasa si no hay plan de ordenamiento todavía en el terreno? Si no hay plan de ordenamiento, pues bueno, ahorita hay una pues incertidumbre porque no van a saber, están comprando algo, es una inversión que están haciendo, pero no, a ciencia no van a tener la seguridad de qué es lo que se va a poder hacer. Lo que sí tienen que ver es que no sea una reserva natural protegida, o que tenga alguna disposición que el mismo municipio, por alguna razón, ya tenga destinado a eso. O sea, se pueden, como les decía, se pueden acercar a la Dirección de Desarrollo Urbano y ellos tienen la obligación. Es obligación, muchas veces no lo hacen, pero es obligación atender a las dudas de un predio que ustedes, para solicitarle, aunque no esté dentro del plan, ellos pueden darle una orientación de hacia dónde va el desarrollo del municipio, me refiero. Bien, muchas gracias. Y volviendo al tema del proceso para obtener el título, una vez que el contrato está firme, ¿quién va y solicita al RAN el título privado? O sea, ¿es la asamblea, uno como ejidatario? Cuando es posesión, cuando es por medio de elegido, y les da la cosa de posesión, el elegido va al RAN a pedir la desincorporación del predio para a su vez le dé un título y a su vez les pueda escriturar a ustedes. Cuando es parcela, el certificado elegido también le solicita la baja del certificado parcelario y le otorgan el certificado parcelario al comprador, y ese comprador podrá ir directamente al ¿cómo se llama? Al RAN a solicitar la desincorporación para la titulación. Puede ir de manera directa. Yo le recomendaría que lo hicieran a través de elegido, que tiene más fuerza, ¿no? Ok, ¿y aquí en Quintana Roo hay oficina del RAN o cómo se llevaría a la práctica eso? Sí, la delegación está en Chetumal, en la ciudad de Chetumal, y bueno, es la delegación del RAN aquí en Quintana Roo, en Chetumal, y tienen una oficina en Cancún igual, pero es de recepción. En Cancún nada más es de... Ok, muchas gracias. ¿Y hay alguna manera de acelerar el proceso o hay que presentar todo y esperar? Sí, la realidad es que por la carga de trabajo que tiene la misma autoridad, es complicado, sinceramente, el hacer que aceleren el proceso para la titulación, porque pues tienen un montón de solicitudes y les van desahogando conforme las van presentando, ¿no? Por eso le comentaba que es mejor, aunque pueden ir directamente cuando tienen el certificado parcelario, yo les recomendaría que lo hicieran a través de elegido, porque tiene más fuerza elegido. Elegido mete varias solicitudes de titulaciones y las sacan, digamos, como por paquetes, ¿no? Eso puede ayudar en los tiempos. Ok, gracias. ¿Y elegido siempre está obligado a, si siempre. uno le solicita, ok, o sea, elegido no puede negarse a no hacerlo, o sea, uno le solicita al elegido, quiero el título, y elegido actúa en solicitarle al RAN todo lo que sigue? Sí, siempre que se haya cumplido lo que ya platicamos, ¿no? Que esté en la asamblea, que se haya, se les haya dado una copia del mismo contrato ante fedatario y dos testigos. Digamos, los directivos de los ejidos cambian por elección cada 2 años, dependiendo también del reglamento interno elegido. Dicen cuándo van a cambiar las mesas directivas, ¿no? Pero por lo general son cada 2 años. Ustedes pueden celebrar con una administración anterior y todas las que vengan tienen la obligación de cumplir.
siempre que cumplan con con lo ya señalado. Porque las asambleas las tienen también la obligación, las asambleas que se lleven, las ordinarias y extraordinarias, tienen la obligación, el órgano ojidal, de protocolizarla en escritura pública ante un fedatario y esas mismas registrarlas ante el Registro Agrario Nacional. Son lo que le van a dar validez a todos los actos jurídicos que celebre el contrato entre los propios ejidatarios y entre los ejidatarios con terceros o elegido con terceros. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿sería posible que en el transcurso de un año aproximadamente uno pueda realizar la compra de un terreno ejidal y obtener el título? Sí, la compra la puedes celebrar, como lo hemos platicado. Para la titulación, vuelvo a repetir, eso depende de la carga de trabajo de la misma autoridad. Ok, muchísimas gracias. Con gusto. Yo tengo una pregunta en cuanto a lo que hablaba del plan de ordenamiento. Si ya existe, por ejemplo, una clave catastral para un predio y después viene el plan de ordenamiento territorial, ¿esta clave puede llegar a cambiar? Cuando ya tiene la clave, le dan clave catastral y hay uso de suelo. Y ya en la misma clave le dicen qué uso de suelo tiene el predio. Esto ya está dentro del ordenamiento. Porque dando un caso específico donde hay una aparente escritura donde está la clave catastral, pero al buscarla en el municipio no aparece. Y bueno, ya tiene como casi 10 años y se ha alargado el tema de la escrituración, específicamente es en Mahahual, y es por un tema del planteamiento y que ha habido ciertos problemas políticos. Sí, pero no sé, ahí yo creo que tiene que ver con que Mahahual creo que pertenecía a Otompe Blanco, si no me equivoco, al municipio. Y hace unos años se creó el municipio de Bacalar y pasaron todas esas claves catastrales al municipio de Bacalar. Puede ser que sea por eso. En su momento pasó cuando Tulum pertenecía, Playa del Carmen pertenecía a Cozumel, Tulum pertenecía a Playa del Carmen, y bueno, siempre en el cambio, en las creaciones de los nuevos municipios y en esos cambios, a veces hay temas así, pero pues la realidad es que son rastreables y si existe una cédula catastral que decía Otompe Blanco con localidad Mahahual, tal vez tendrían que buscar en catastro del municipio de Bacalar. Ok, perfecto, muchas gracias. Y por ejemplo, esos terrenos que hace mucho tiempo se compraron o lo que pasa ahorita en Mérida, que son terrenos de inversión y que se pagan pues cantidades muy bajas. Cuando llega ya el momento de escriturar, ¿eso se escritura sobre el valor presente de la tierra o sobre lo que estaba en el contrato que se hizo en el momento del... Sí, la realidad es que todo mundo entiendo que esos terrenos que compran a un precio muy bajo, que no tienen un uso de suelo, porque no están dentro del plan de desarrollo urbano. Entonces lo compran muy bajo, cuando ya se pueden catastrar, le dan un uso de suelo y le otorgan un valor catastral. Por lo general se escrituran a valor catastral, aunque diga el convenio, no sé, 200,000 pesos, el valor catastral pues va a decir casi lo mismo, porque son como cuando le den el valor catastral es muy por debajo del valor comercial. Entonces, tendría que ser un caso así muy especial, que compraron muy, muy barato y que tiene una super densidad y está en una super locación para que tenga un valor muy alto. Entonces eso lo tendrán que, si lo compran, si escrituran a valor del convenio que celebraron,
tendrán que pagar un ISR por adquisición el comprador. Ok, perfecto. Muchas gracias. No, con gusto. ¿Una pregunta más? Muchas gracias por la información y por el conocimiento, Ricardo. Yo también por ahí tengo unos contratos contigo por ahí. Y bueno, pues no sé si valga la pena. Yo creo que muchos de nosotros tenemos ahí temas con algunos clientes. ¿Cómo podemos, digo, sabemos que estás en la notaría 90 y bueno, muchos de nosotros también hemos hecho contratos con ustedes. De los que no, que tienen dudas y que no han hecho nada con ustedes para asesoría y etcétera, ¿cómo podremos contactarlos? O sea, Sí, yo soy todo un equipo, ¿no? claro. Pues bueno, primero les voy a hacer llegar un texto con los puntos medulares de esta plática. Se lo voy a hacer llegar a través de AMPI. Si me hace el favor, AMPI, de distribuirlo a todos sus agremiados. Y ahí tienen mis datos ahí en la oficina. Yo, por la asesoría, siempre he dicho que a todos mis clientes yo no cobro, tengo la obligación de asesorarlo. Para eso me dieron una patente. Ningún notario debería de cobrar por asesorar a las personas que van a sus oficinas. Entonces yo estoy para servirles en la Notaría 90, en la Quinta Avenida y calle 42, todos los días de lunes a viernes y por teléfono de lunes a lunes. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Ricardo. No, hombre, para servirles. Muchísimas gracias, Ricardo, muy amable. Con gusto, un gusto. Creo que por ahí quedó una pregunta en el chat. Sí, sí, ¿me dicen? Dice, ¿cuáles son los pasos para regularizar u obtener el título de propiedades, las parcelas ejidales de uso común? Esa es una de las preguntas. Segunda pregunta dice, ¿el contrato de usufructo se tiene que inscribir ante la SEDATU? Y la última dice, ¿cómo puede Catastro identificar que el número de clave catastral le corresponde si no hay una descripción real? Sí, no, primero Catastro tiene la obligación de, cuando se solicita el catastro del bien inmueble, de acudir al predio para poder identificar dónde está ubicado, que regularmente lo hace. Catastro, cuando solicitas catastrar un bien inmueble, van los peritos topográficos, lo ubican, ¿cómo se llama? Lo delimitan y así ¿cómo se llama? Y así empieza el proceso para que paguen los derechos de catastro, ¿no? Entonces, eso pues no creo que pase, sinceramente, porque al mismo catastro le conviene ir pues para que paguen los mismos derechos, ¿no? Esa es una. No tiene la obligación de los contratos privados de registrarlos, no es ante la SEDATU, es Secretaría, es ante el Registro Agrario Nacional. La SEDATU que se dan los títulos a través de la SEDATU, pero todo el registro es el Registro Agrario Nacional y hay una delegación en la ciudad de Chetumal. No es obligación, más bien la obligación es registrar la asamblea protocolizada ante un fedatario público y que quede registrada ante la misma Registro Agrario Nacional. Ahí, dentro de esa misma asamblea, tendría que ir entre los puntos del orden del día la misma sesión de derechos o de compraventas de este contrato que celebraron, que ya habíamos platicado de esto. Y la primera no me acuerdo cuál era.
La primera era cuáles son los pasos para regularizar u obtener el título de propiedad las parcelas ejidales de uso común. Sí, las parcelas les dan a los ejidatarios el título de el certificado parcelario. Es lo que le platicábamos hace un momento, que tendría que el ejido solicitarle al RAN la desincorporación de esa parcela a ese ejidatario y de reconocerle los derechos parcelarios al adquirente. Una vez se le hecha esta solicitud, el RAN tendrá la obligación de expedirle un certificado parcelario al nuevo adquirente cuando previo se haya otorgado por medio elegido la calidad de avecindado. Esto no tiene un precio, esto no tiene por qué cobrar la autoridad por esto, más bien lo que se tendría que pagar es lo que se vaya a estipular en la contraprestación del contrato que se eleve con el ejidatario. Muchísimas gracias. ¿Existe alguna otra pregunta o alguna otra duda en relación al tema que estamos abordando el día de hoy? Bien, pues si no hubiera dudas, pues queremos agradecerle mucho su participación el día de hoy, licenciado Ricardo Dehesa, notario público número 90 del Estado de Quintana Roo. La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en sección Playa del Carmen le agradece mucho su participación el día de hoy. Y bueno, finalmente también invitar a toda nuestra membresía a que, bueno, consulten a través de la oficina de AMPI los datos de contacto de la notaría número 90. De igual forma, queremos invitarlos a que nos sigan en redes sociales a través de Instagram como AMPI Playa del Carmen para que conozcan las próximas capacitaciones que tendremos durante el mes de mayo y junio. Por nuestra parte, pues el día de hoy ha sido todo. Le agradecemos mucho nuevamente, licenciado, y a todos ustedes que tengan muy buen día. Buen día, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Gracias.